Cuando Jesús se dirigía a la casa del centurión, escuchamos, el centurión es un hombre, es un oficial romano que tenía 100 soldados a su cargo, era una persona de mucha confianza a la que se le encomendaban muchas cosas, por eso era un hombre que tenía sirvientes, tenía esclavos, tenía todo, y tenía un sirviente que era del pueblo de Israel y lo quería mucho. Ese es el que se enfermó, ese es el que se enfermó y le manda decir a Jesús, no va, pero no va no por desprecio, no va porque decía él, yo no soy de Israel, yo cómo voy a presentarme y a pedir algo que no me corresponde porque yo no soy del pueblo de Israel, y le pide a los ancianos que vayan y le pidan el favor de que vaya a sanar a ese sirviente, porque era una persona muy querida por él. Y vienen los ancianos y por eso le dicen a Jesús, hazle caso, es muy bueno con nosotros, nos ha construido hasta sinagoga, etcétera. Y Jesús dice, voy a hacer lo que me está pidiendo. Pero le manda, apenas va caminando Jesús y le manda una comitiva, otras personas que le dicen, yo no soy digno de que entres en mi casa. Estas palabras son muy importantes. También otras que vamos a meditar, pero una sola palabra tuya y quedarás sano. No necesitas venir, por eso dice Jesús, qué grande es la fe, porque dice él, si yo que soy soldado y tengo una cierta autoridad limitada, no era de los más altos funcionarios, era un centurión, era un oficial de alto rango, pero no de los más altos rangos, y entonces dice, si yo tengo la autoridad para decirle a alguien ven y viene, o alguien ve y va, tú tienes más autoridad para mandar sobre todas las cosas. ¿Cómo llegó a saber este hombre tanto? No sabemos. Ese yo no soy digno es muy interesante, es muy importante, porque esto refleja estar parados en la realidad. Cuando una persona se siente digna de comulgar, digna del cielo, no ha entendido nada, porque nadie es digno, no nos alcanza para tanto. No nos alcanza, ni siquiera para pensar en entrar al cielo, ni solamente para pensar ver el cielo a lo mejor nada más, pero no para entrar al cielo. Nadie es digno, nadie es digno. La dignidad de nosotros está en nuestra unión con Cristo. No está en nosotros ni en nuestras obras, está en nuestra unión con Cristo. De ahí depende todo absolutamente en nosotros, nuestra oración y la fuerza de nuestra oración. No es de que si yo agarro una oración poderosa que viene en el internet y digo esa oración poderosa, no, es que esa oración no sirve de nada si Dios no me escucha. Por muy hermosa que esté esa oración, si Dios no me escucha, eso no sirve absolutamente de nada. Por eso es el corazón. Tenemos que cuidar mucho nuestro corazón, tenemos que trabajar nuestra fe para que vaya creciendo en el amor y vaya creciendo en la unidad. Si nosotros no forjamos la unidad, no somos nada. Si nosotros no trabajamos por la unidad, todos seremos débiles en nuestra oración. Todos. No es de que si yo y tú tenemos un problema, yo y uno de ustedes tenemos un problema, el problema es de nosotros. No, somos parte de una comunidad y estamos debilitando el poder de la oración de todos, porque somos un cuerpo, somos una sola cosa delante de Dios. Por eso deberíamos de trabajar en el perdón, en el amor. No somos dignos del Señor, por eso tenemos que esforzarnos para llegar a Él. Yo no soy digno, le dice este hombre, y repito, refleja que estaba parado en la realidad, y nosotros también tenemos que estar parados en la realidad, porque pensar que tenemos derecho a ir al cielo, pensar que tenemos derecho para comulgar, no, eso nos haría caer en la soberbia. No lo merecemos, todo es un regalo de Dios. Todo es un don de Dios. Decimos que lo merecemos, pero todo es simplemente un regalo de Dios. Nadie sería digno de recibir el perdón de Dios. Nadie. El perdón Dios nos lo da porque Él es bueno, no porque estemos arrepentidos. Dios nos da el perdón porque Él es bueno. Tampoco somos dignos de recibir a Dios.
ni los ángeles lo son, que nunca lo han ofendido. Ni los ángeles son dignos de recibirlo, menos nosotros. Los ángeles nunca van a comulgar. Nunca van a comulgar. ¿Cómo vamos a poder decir nosotros que nosotros tenemos derecho a la comunión, que tenemos derecho o que somos dignos? Nadie es digno, mis hijos. Nadie. Lo hacemos porque la misericordia de Dios es grande y por nuestra unión con Cristo. Por eso es que nos atrevemos a hacer todo lo que hacemos. Hoy estamos celebrando aquí también en nuestro México, estamos celebrando las fiestas patrias aquí en nuestro país, en el que nuestro buen Dios nos hizo nacer, pero por alguna razón se ha ido perdiendo el patriotismo. Regularmente nosotros todos nacemos en el seno de una familia, regularmente amamos a nuestra familia, nos identificamos con nuestra familia, luchamos por los que son nuestra familia, pero también por nuestro pueblo. Yo soy de este pueblo, yo soy de esta ciudad, yo soy de aquí, yo soy, y luchamos, somos patriotas en eso, en la ciudad o en la colonia donde nacemos o donde vivimos. Como ya meditábamos aquella vez, ¿no? Los cholos que se agarran a golpes con los cholos del otro barrio porque ese es su barrio y están rentando. Ni siquiera tienen casa segura ni nada, están rentando y ellos se sienten solidarios. Esta es mi tierra, este es mi lugar, yo aquí pertenezco, yo de aquí soy. Pero se quedó solamente ese sentimiento en el pueblo y no se extendió a la nación que Dios nos ha dado. Y si hay alguien que puede estar orgulloso de su nación, es el mexicano. Si alguien puede estar orgulloso de su nación, somos nosotros los mexicanos. Esta es la tierra que nuestro buen Dios nos ha creado para nosotros, nos ha puesto en esta tierra bendecida. Nosotros hemos recibido muchas bendiciones, hemos sido bendecidos con el conocimiento de la verdad revelada. Nos ha sido traído aquel que es la palabra de Dios. Acuérdense lo que dijo este hombre: una sola palabra tuya y mi siervo sanará. Una sola palabra tuya. ¿Quién es la palabra? Es Jesús. Él es la palabra del Padre Celestial. Por lo tanto, la palabra del Padre Celestial resonó y fue entregada al pueblo de México. Y nosotros ahora tenemos fe en el Dios verdadero. Antes no sabíamos quién era el Dios verdadero hasta que esa palabra nos fue traída hasta nuestra tierra. Y como si fuera poco, esta tierra ya bendecida por la palabra de Dios, por si fuera poco, todavía es bendecida por la presencia, por la aparición de la Santísima Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. La Virgen, la mamá de Jesús, bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe. Y como si fuera poco todavía una aparición, la Virgen pisa el suelo mexicano. Hay algo en ese suelo mexicano que Dios quiso regalarle por amor. No es algo que nos ganamos. Es que Dios quiso amar esta tierra de una manera muy especial, y por eso en todas las apariciones va a estar la Virgen del Pilar sobre un pilar, Virgen de Lourdes sobre una pequeña nube, sobre Virgen sobre unas flores, pero no sobre el piso, solamente aquí pisó con sus pies, estando ya glorificada. Por lo tanto, es el único lugar donde ha sucedido. Allá en Palestina pisó cuando estaba en este mundo ella, pero no glorificada como ahora, en que el Señor, que nuestro buen Dios la envía. Por eso nuestra tierra ha sido sumamente bendecida, con una aparición de la Virgen que permanece bajo la forma de una pintura, pero que está más que demostrado que no es una pintura, que ni siquiera se conoce con qué se hicieron esos colores, no se comprende cómo es que en un yate alguien haya podido pintar, porque no es una pintura, sino está como en forma de pintura, una aparición constante. En los demás lugares está la aparición, está la vidente y la vidente ve.
Tal vez 2 o 3 personas puedan ver lo que está sucediendo, pero en México todos podemos voltear hacia la Virgen en el Tepeyac y la vemos. La vemos a ella, la Virgen, la que se le apareció a Juan Diego, aunque parece una pintura. Esta que nosotros tenemos aquí sí es una pintura, esta sí es un cuadro, esta sí es una imagen. La que está en la basílica es ella misma. Es ella misma, pero pareciera una pintura porque de esa manera pudo tener acceso a nuestros ojos que han estado tan manchados por los pecados y no nos hubieran permitido ver esa realidad. Entonces se nos queda con nosotros como si estuviera pintada ahí. Ella nos trajo al que es la palabra de Dios, al que es la palabra pronunciada por el Padre Celestial, la palabra que sana, la palabra que libera, la palabra que santifica. Muchos países han sido conquistados y esclavizados. México no. Sí fue conquistado México, pero no fue esclavizado. Pero curiosamente, en México ya existían esclavos. Antes de que llegaran los españoles a la conquista, en México había esclavos. Los pueblos azteca, varios pueblos tenían sus esclavos y los tenían trabajando, por supuesto, para ellos. Entonces ya había la esclavitud. En 1521 es cuando se va a llevar a cabo la conquista de México. 1521, 10 años después, 1531, dice el Nican Mopogua, cuando las flechas ya estaban depuestas. Es decir, ya no había nadie que se levantara, que se organizaran, que se escondieran en el cerro y desde el cerro bajaran y atacaran. Ya no, ya se habían depuesto las armas, estaban vencidos nuestros indígenas, habían sido conquistado nuestro pueblo. En 1531 es cuando se aparece la Virgen. No éramos esclavos, éramos un pueblo conquistado, es muy diferente. Éramos un pueblo conquistado, pero no éramos un pueblo esclavo. Aquí había esclavitud. Pero fíjense, 11 años después de la aparición de la Virgen, estamos hablando de 1542, es cuando de España viene la orden prohibiendo la esclavitud, la que había. No estaban prohibiendo la esclavitud, una esclavitud que los españoles hubieran puesto, los reyes españoles. No, pidieron que se aboliera todo tipo de esclavitud. Es decir, los indígenas ya no tenían permiso de tener esclavos de otros pueblos indígenas más pequeños o más sencillos. Y se acaba la esclavitud en México. A nosotros no nos hicieron esclavos. Otros pueblos conquistados fueron esclavos y aplastados. Aquí en México no. Aquí en México hubo por el mestizaje, el español se mezcló con el indio indígena. Cuando viene la Virgen y nos da ese mensaje y los indígenas entienden que es voluntad de Dios el mestizaje, entonces aceptan a los españoles. Y es cuando se realiza el mestizaje, la combinación de dos culturas, la combinación de dos razas. Y entonces así esto pasó en México. No, los países en los que fueron esclavizados, no. Entonces aquí fuimos esclavizados, no, porque en México se explotó mucho el oro y la plata. Y muchos sí dicen que se llevaron todo el oro y la plata de México a España. No. Ese oro y esa plata, la mayor parte de él, hay quienes dicen que hasta el 80%, se quedó en México. ¿Y dónde está? En la creación de universidades y hospitales. ¿A qué esclavos les construyen hospitales? ¿A qué esclavos les construyen universidades? Si tú tienes esclavos y les construyes universidades, se te rebelan, se te van a rebelar. Entonces a los esclavos hay que mantenerlos en la ignorancia y en la pobreza para que tengan una dependencia total sobre su amo y así permanezcan. Esa es la manera como él tendría el control. ¿España quería tenernos como esclavos? No, porque entonces no hubiera hecho ni hospitales, ni hubiera hecho universidades. Y aquí en México tenía universidades, pero los indígenas se negaban al estudio. Al principio sí. Pero en México nuestros ancestros, nuestros indígenas ancestros, ellos ya tenían escuela para niños, antes de que hubiera escuelas en Europa incluso.
Aquí ya había escuelas, ya había horarios para los niños, ya había maestros para los niños, desde niños, ya lo sabía aquí. Después esto lo vamos a encontrar en otros lugares, pero aquí primero hubo muchas cosas. En México de aquí han salido muchas cosas muy buenas para el mundo entero. Las camisetas que se utilizan mucho, que utilizamos los hombres, vienen como una idea de aquí, de México. No se utilizaba la camiseta como tal. Pero un español se da cuenta que hacía mucho frío en México en ciertos momentos y los niños andaban semidesnudos, ¿verdad? Porque se usaban poca ropa, pero no se enfermaban del pecho, no se enfermaban de los pulmones. Y empieza a revisar por qué estos aguantan tanto y resulta que les ponían algunos que parecían adornos en el pecho y en la espalda, pero tenían cuadritos de algodón. Y ese algodón pues era el que ayudaba a mantener la temperatura corporal. Y de ahí toman la idea y se desarrolla la camiseta. Hay muchas cosas que fueron pasando, es que nuestro buen Dios ha dado mucho a este país. Bueno, en estos tiempos que estamos viviendo, regresó de una manera muy violenta la esclavitud. Ha regresado muy violenta, pero nosotros hemos ofrecido, nosotros hemos comprado las cadenas y nosotros hemos ofrecido las manos para que nos esclavizaran. Nosotros tenemos la culpa de la realidad en la que estamos viviendo. Esto sucede en todas partes, ¿verdad? México es muy rico. Es igual que África. África es un país sumamente rico. Tiene mucha minería, tiene mucho oro, tiene muchas cosas. En los países grandes, cuando va a crecer un país de estos, lo boicotean para que pueda vender materia prima a ellos y ellos sacarle el provecho a aquella riqueza que tenían en esa tierra. Empezó a desarrollarse. Como no hubo la suficiente evangelización, como no llegó a todos la palabra de Dios, y muchos a los que llegó la palabra de Dios no le quisieron hacer caso, se fueron perdiendo esas bendiciones divinas que Dios nos quería dar. Y ahora algunos cuantos que tienen poderío económico en el mundo, en países que tienen el poder económico, sin ningún escrúpulo empezaron hacernos a nosotros, los mexicanos, empezaron a hacernos adictos a lo que a ellos les convenía, y por eso nos hicieron adictos, fíjense, a ver deportes. Pareciera que no es ningún mal, pero nos hicieron adictos a ver deporte. Entonces cada vez que alguien que se quiere alebrestar el pueblo, les avientan mucho deporte, les regalan mucho deporte y todos se calman porque todos quieren ver el deporte, porque son adictos al deporte, a verlo, no a practicar un deporte, a ver el deporte. Y eso es lo que no nos sirve. Si lo practicáramos, sí nos ayudaría mucho, pero verlo no nos ayuda mucho. Sí, nos hicieron adictos a la cerveza. Porque sí, el mexicano cayó en depresión cuando fue conquistado. Y se hizo adicto a la cerveza. Nos han hecho ahorita en estos tiempos adictos a las redes sociales. Todos tenemos problemas de alguna o de otra manera con las redes sociales, adictos a culpar a los demás de las desgracias que nosotros tenemos, muchas cosas de las que nosotros no éramos. Todo esto no lo teníamos. En nuestros pueblos indígenas no había todo este tipo de adicciones, no había alcoholismo en México, no había alcoholismo en el Imperio Azteca, por ejemplo. ¿Había bebidas alcohólicas? Sí las había y sí se consumían, pero la bebida era el pulque, era la bebida alcohólica que se tenía, el aguamiel, que es sumamente medicinal, pero si se fermenta, pues es una bebida alcohólica. Pero el pulque y el aguamiel, pero eran bebidas sagradas, no eran para emborracharse. El que se emborrachara con esto era castigado porque estaba abusando de lo sagrado. Estas eran bebidas sagradas. En México no había alcohólicos, así como en las familias de ustedes que ni conocen eso.
En México no había alcohólicos, se castigaba a la persona que se embriagaba, y mientras más noble fuera, es decir, mientras fuera de una familia de un estatus social más alto, más fuerte era el castigo para esa persona, porque nosotros somos testimonio para los que tienen menos autoridad que nosotros. Somos el modelo. Cuando una persona tiene un estatus más alto, es el modelo a imitar. Una catequista que se para delante de sus alumnos es un modelo a imitar. Se convierte en un modelo, su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de expresarse. Todas estas cosas van a ser tomadas en cuenta. Cuando nosotros vemos a alguien que como si lo viéramos, por así decirlo, más arriba de nosotros, lo vemos y lo imitamos. Tendemos a imitar el tipo de palabras que esa persona utiliza, el tipo de actitudes que esa persona utiliza. Por eso es que ellos, a los que tuvieran más jerarquía, se les castigaba más fuertes y daban un antitestimonio del mal uso de estas bebidas sagradas para ellos. Estas nuevas esclavitudes que hay ahora, refinadas, difíciles, porque son refinadas a través de la psicología, de la psiquiatría, que se empezó a hacer modelos, estudios sobre cómo poder manejar mejor a la gente, y descubrieron que era masificándola. Es más fácil que nosotros manejemos a una masa grande de gente que a una o dos personas, porque tendemos mucho psicológicamente a imitar lo que nosotros vemos que los otros hacen, y tendemos a hacer lo que los demás hacen. Y pues hay muchos estudios psicológicos que se han hecho de esto. Personas que simplemente por imitación. Hay un estudio, estaban estudiantes de psicología y faltaba un alumno, y les dice el maestro: si llega este alumno, porque no saben si va a llegar, yo voy a levantar esta carpeta que es verde y les voy a preguntar de qué color es, y todos van a empezar a contestar que es azul, nada más. Y entonces la deja ahí la carpeta, y si llega este muchacho, se sienta, y entonces, a ver, les dice él, ¿de qué color es esta carpeta? Y le pregunta uno: azul. Y el otro voltea como diciendo: ¿cómo dijiste que azul si es verde? Bien, le pregunta al otro: ¿qué color es la carpeta? Azul. Y el otro se empieza a extrañar: ¿qué color es la carpeta? Azul, azul, azul. Y le preguntan a él: ¿qué color es la carpeta? Azul. Y él estaba viendo verde. Esa es la masificación. Ese es el ser borregos. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. ¿A dónde va la gente? Se ponen en una plaza, se ponen a una persona, a tres personas a hacer fila, y llega una persona y ve la fila y se forma. No sabía ni para qué, terminan como 20 formados y nadie sabía para qué era la fila. Nadie sabía para qué era la fila. Es esa tendencia a la imitación que es la que nos llega cuando no ponemos el discernimiento de por medio. Eso nos masifica. Eso, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Es cuando perteneces a la masa. A ti te pueden manejar, manipular, te pueden hacer lo que les dé su gana, porque no estás discerniendo qué es lo que está pasando, no estás viendo una realidad, estás evitando todo, nada más estás siguiendo a los demás. Así es como se han formado las nuevas esclavitudes, masificando a las personas, que todos hagan algo, que todo parezca moda. Y vistieron a las mujeres de una manera tan ridícula, y todas se visten así, tan ridícula. Salió de moda la licra. Los gordos poniéndose licra. Los gordos, imagínense yo con licra. Parecería que traigo así un salvavidas.
integrado, llevándolo para todas partes, porque la licra haría que se resalte toda la grasa. Pero es la moda y vemos a mucha gente a la moda porque piensan, nos llevaron al ridículo, nos quitaron la belleza, nos han quitado tantas cosas porque ya no se detienen las personas a discernir. Es otra forma de esclavitud. Aquí en México decían, indio bajado del cerro a tamborazos. Yo creo que alguien se ha de acordar esa expresión, ya casi no se oye, pero indio del cerro bajado a tamborazos. ¿Por qué? ¿A qué se refería eso? Es que los indios, después de que empezó la conquista, muchos se negaron a dejarse conquistar y se iban a los cerros, vivían escondidos en los cerros. Entonces empezaron a agarrar tambores y tocaban con el tambor y llegaban los indígenas a ver qué era eso. Y cuando llegaban a ver qué era eso, ya los agarraban y se los llevaban, ¿verdad? Ya los llevaban a la bola, los masificaban. Pero indio del cerro bajado a tamborazos por la curiosidad en este caso de ellos. Pues estas son las nuevas esclavitudes refinadas por los estudios de la psiquiatría, de la psicología, que han logrado que en este tiempo, fíjense hasta dónde han llegado. Muchas personas son esclavizadas, mueren esclavos y nunca se dieron cuenta que eran esclavos. Pensaron que era lo normal. Un hijo de Dios no puede dejarse esclavizar. Un hijo de Dios no. No de esa manera como nos están atrapando, como nos quieren atrapar en esto. Por eso hoy estamos celebrando 16 de septiembre, estamos celebrando el grito de la independencia, donde ese Miguel Hidalgo, el cura de Miguel Hidalgo, de Hidalgo, agarra de Dolores, por eso toca las campanas y llama a todos. Es que se tocaban las campanas cuando no era horario de misa, significaba que había algo que se le tenía que informar al pueblo. Era la manera como se reunían todos los del pueblo. Sonaban la campana, se vinieron todos y el padre Miguel les empezó a decir a todos y a motivar a que fueran, a que se levantaran en armas. Y sí se levantaron en armas y se fueron. El pueblo se llamaba Dolores, por eso es el grito de Dolores. No era que le doliera algo, ¿verdad? El grito de Dolores. Y él era Miguel Hidalgo y Costilla. No, vean cómo no había Dolores. Miguel Hidalgo y Costilla. Ya la población hoy se llama Dolores Hidalgo y está en Guanajuato. Dolores Hidalgo, cuna de la independencia. Ahí es donde Miguel Hidalgo es el que da la primer llamada y todos se van a su casa y se llevan lo que pueden, sus machetes, los que tenían algún arma se la llevaban y todos se van caminando atrás y da inicio el gran movimiento de la independencia, pero con el estandarte de la Virgen de Guadalupe al frente. Miguel Hidalgo pone al frente la Virgen de Guadalupe y es llevada y todos la siguen a ella. Todos la van siguiendo a ella y ahí se inicia esto. Hoy necesitamos de una nueva independencia, pero independizarnos ya de los vicios. Necesitamos salir de los vicios, necesitamos salir de la masa de gente, pensar como todos piensan, hacer lo que todos hacen. No, nosotros no podemos tener como modelo a nuestros hermanos humanos. Nuestro modelo es Cristo. Nuestro modelo es Cristo. La palabra se hizo carne y tenemos que aceptarla y tenemos que seguirla. Ese es el grito, es el nuevo grito hacia la independencia, romper las cadenas. Nosotros no las vamos a romper, es la palabra de Dios el que las va a romper. Trae el conocimiento de la verdad, por eso es necesario profundizar en Jesús. Él es el que nos viene a arrancar de todo esto. Todo esto ahora hay que independizarnos por eso de todo, de los vicios. Tenemos que independizarnos de la corrupción. Atacamos, nos enfada, no queremos la corrupción en las esferas políticas de nuestro país, pero somos corruptos también nosotros, participamos en la corrupción.
Somos capaces de sobornar a cualquiera para poder salirnos con la nuestra. Hemos caído en la corrupción que queremos quitar. Hemos caído en la corrupción y por eso la corrupción nos ha abrazado. Hemos permitido, en esta corrupción vienen espíritus propios para moverla. Por eso es que se va atando todo el pueblo a una misma corrupción, a lo que le llaman idiosincrasias, lo que son modos, costumbres propias del pueblo. Todos van haciendo lo mismo, todos van pensando de la misma manera. Tenemos que levantarnos contra los vicios, contra la corrupción que nos está quitando la libertad y nos está quitando la fe. Nosotros venimos de un pueblo religioso. Los indígenas no eran caníbales, no se la pasaban comiendo carne humana, pero tenían ideas equivocadas a través de las cuales sí mataban, sí llegaban a comer la carne humana, porque pensaban ellos que esto les iba a ayudar y acercar a sus dioses, dioses que sabemos que no, que son más, no es que no existan, sino eran representaciones de ángeles caídos, y entonces es el único que conocían ellos. Es lo único que conocían. Y los, ¿cómo no iban a creer ellos si veían, por así decirlo, maravillas? Maravillas. Hay una mujer que no hace mucho estaba en la Ciudad de México, una chamana, una bruja de alto rango, que hacía operaciones espirituales y utilizaba un cuchillo que ella tenía consagrado y toda la cosa trabajado, y utilizaba y cortaba la piel de la persona y manejaba con las manos, todo con los ojos cerrados, porque entraba en trance. Y ella decía que era Moctezuma, el emperador Moctezuma, el que entraba en ella y hacía la operación. Pero pues nosotros sabemos que una cosa es lo que la persona piensa y otra cosa puede ser la realidad. Ella se imaginaba que era Moctezuma, pero nunca nos va a poder demostrar que lo fuera. Y hacía operaciones espiritistas, del espiritualismo, y abría y quitaba pulmones enfermos y ponía un pulmón sano y sanaba a la persona. Luego cerraba ahí y no quedaba ni una cicatriz, a pesar de que cuando había metido el cuchillo había salido sangre y todo, y no quedaba nada. Y mucha gente la iba a buscar, mucha gente. Esos eran lo que hacían los chamanes. Por eso es que la gente tenía total confianza en ellos. Era lo único que existía, hasta que aquel que es la palabra nos enseñó la verdad. Nos dijo cuál es la verdad. Él es la verdad. Y entonces nos dimos cuenta que no eran los caminos de Dios, no eran caminos que nos llevaban a Dios, sino que nos endeudaban con esos ángeles caídos, y por eso es que la iglesia nos rescata de todo eso. Jesús, a través de su iglesia, nos rescata de todo eso. Nosotros ya éramos un pueblo religioso, equivocada la religión, sí, politeístas, sí, pero era lo que se podía conocer entonces. No éramos culpables porque no habíamos conocido la verdad. Ahorita sí, ahorita ya conocemos a aquel que es la verdad, y ahorita ya somos culpables de lo que hagamos. Aquello que ellos hicieron no eran culpables, pero el daño que hayan hecho y los derechos que se adquirieron a través de eso fueron muy grandes. Por eso en México hay muchísimos problemas de este tipo. Bueno, pues entonces aquí este pueblo, fíjense, un pueblo religioso, pero al mismo tiempo un pueblo guerrero. El imperio azteca sí era durísimo, odiadísimo que era, pero era tan grande y tan poderoso que nadie lo enfrentaba. Llegan los españoles y entonces los indígenas, todos los que odiaban al pueblo azteca, en lugar de atacar a los españoles, les dijeron, ¿saben qué? Les ayudamos a que les den en la torre. Y se unieron todos los pueblos que estaban sometidos al imperio azteca, se unieron para liberarse del pueblo azteca. Ellos no pensaban quedarse al servicio de los españoles, no pensaban eso, pero pues resultó que la conquista los dejó también sometidos a ellos. Hoy escuchamos decir al apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, que no debe de haber divisiones entre los que tienen una misma fe. Ya no puede haber esos imperios, ya no puede haber esos rencores, rencillas, divisiones.
Si nosotros fuéramos uno en el amor, lloverían milagros. Lloverían milagros, pero como no somos uno en el amor, ¿qué es lo que Dios premiaría en México? ¿Qué es lo que Dios va a premiar en México? No puede premiar nada. Estamos divididos, estamos perdiendo la fe, por eso estamos sufriendo lo que sufrimos. Porque el Señor no puede hacer un cerco de protección para proteger puercos. Él nunca se ha dedicado a cuidar puercos. El hijo pródigo se tuvo que levantar de entre los puercos y regresar. Nosotros seguimos en el chiquero muy felices y queremos que Jesús haga los milagros, nos libere, nos ayude, nos rescate, nos salve, nos haga todo para seguir en el chiquero a gusto. Por eso es que Dios se niega a ayudarnos a que nos quedemos en el chiquero. Por eso al hijo pródigo nunca le mandó dinero. Vean, uno que dice la palabra de Dios, el papá del hijo pródigo cuando estaba allá en el chiquero le mandaba dinero por el Oxxo. No, nunca le mandó dinero. Hasta que te levantes y quieras regresar, se te ayuda a regresar. No se te va a ayudar a que te quedes en el chiquero a gusto. Por eso nos hemos privado de bendiciones. Nos hemos privado de milagros, por eso, a pesar de que el Señor ha realizado ya milagros aquí, pero nos hemos privado de muchísimo que el Señor quisiera hacer, de muchísimo que el Señor quisiera darnos. Tenemos que crecer en la fe. Venimos de un pueblo guerrero, de un pueblo fuerte, de un pueblo religioso, muy religioso, equivocado en su fe, pero muy religioso. De ahí venimos nosotros, arraigados en la fe. Y aquí en México, pues es de los lugares donde más se quiere a los sacerdotes. Aquí en Centroamérica va mucho esto porque cuando llegaron los españoles, pues conquistaron, y cuando conquistan, Hernán Cortés se da cuenta de la religiosidad que hay en México, que era muy espiritual el indio, y entonces manda una carta a España: mándenos religiosos santos, porque aquí va a haber mucha santidad. Mándenos y mandaron de los buenos, muchos santos llegaron aquí en México, y cuando llegan ellos, pues llegan caminando. Uno de ellos, ¿verdad?, que se le rompió toda la ropa porque venían caminando, se rompió en el camino y venía todo rajado de la ropa, y entonces uno de los niños de los indígenas lo ve y dice: Motolinía, que significa el pobrecito. Ese mira más como viene, todo sin nada, pobrecito. Y él quiso que se le reconociera como Motolinía, le gustó eso, y se quedó tomó ese nombre ahí. Y llegan, y cuando llegan, Hernán Cortés forma todo su ejército, todos de gala, y llegan ellos, él está sentado, llegan los franciscanos, se levanta, se baja, se pone de rodillas y les besa el cordón. Entonces todos dijeron: ay, híjole, ¿quién serán estos? Si el que nos conquistó se pone de rodillas y le besa el cordón, ya ven, el símbolo que se usa, ¿quiénes serán estos? Y entonces en la mentalidad de México quedó mucho eso. Aquí es donde más se quiere a los sacerdotes. Aunque se cometan errores graves los sacerdotes, aquí en México es donde más lo traemos eso en el corazón todos lo traemos en el corazón. Pero también podríamos, como lo dijo Hernán Cortés, ciertamente podemos ser santos, tenemos madera de santos y deberíamos de llegar a la santidad, pero no va a haber santidad sin unión. Si cada quien se rasca con sus uñas, si cada quien le hace como quiere, si cada quien lleva sus propios caminos, eso no sirve para nada. De eso y nada es mejor nada, porque tener eso es tener la ilusión de que se tiene algo, y no se tiene nada. Nada a los ojos de Dios, sí a los ojos del mundo, pero nada a los ojos de Dios. Nada tendríamos a los ojos de Dios. Tenemos entonces que luchar por nuestra fe. Tenemos que luchar para rescatar todo esto, lo más valioso que hemos recibido. Dios quiso visitar este pueblo.
Vino Él a través de los religiosos, ciertamente, de los misioneros, y se ha quedado aquí con nosotros. Y vino la Santísima Virgen de una manera más grande, más fuerte que en los demás pueblos, y se ha querido quedar aquí con nosotros. Por eso de aquí de México se tiene que decir esa expresión que dijo Jesús hoy del centurión: en ninguna israelita he encontrado una fe tan grande. Eso se tiene que decir de nosotros. Eso tenemos que llegar, venciéndonos a nosotros. El signo es la unidad. Si no hay unidad, no hay nada. Si no hay unidad, son ilusiones, son pérdida de tiempo, no hay nada. Si no hay unidad, si no somos uno entre nosotros, no podemos dar testimonio de Cristo. Todo lo que hablemos va a quedar en el vacío, en la nada, hasta el mundo va a creer. El mismo Cristo lo dijo: todos van a creer cuando nosotros seamos uno. Van a creer en Él cuando nosotros seamos uno. Fíjense qué responsabilidad tan grande tenemos de ser uno en el amor. Qué responsabilidad tan grande. Bueno, pues entonces los israelitas, de eso se dijo del centurión: en ningún israelita he encontrado una fe tan grande. ¿Sí? Y ese centurión no había sido guiado por la Santísima Virgen como nosotros. Por eso nosotros tenemos más posibilidades. Pidamos hoy al Señor que por la fe, por intercesión de nuestra Madre Santísima, en su aparición aquí como la Virgen de Guadalupe, y por la fe de los que todavía tengan fe, porque ya no todos tienen fe. No todos los laicos tienen fe, no todos los sacerdotes tienen fe, no todos los obispos tienen fe. No porque tengan un lugar en la iglesia significa que tengan fe. Muchos la pueden perder, muchos pueden llegar con fe y otros han llegado sin fe, los que se llaman infiltrados en la iglesia. La iglesia tiene muchos enemigos y muchos se infiltran en la iglesia para destruir a la iglesia. Todos los grupos, siempre hay alguna persona infiltrada o utilizada por el enemigo para evitar que la iglesia crezca en la fe y en el amor, en la unión. Por lo tanto, por eso tenemos que pedir al Señor que por la intercesión de la Virgen y por todos los que todavía tengan fe en México, nos encienda en el patriotismo a todos los mexicanos, que nos encienda en el patriotismo, que amemos México, que amemos el país que Dios nos dio. Este país es tuyo porque Dios te sembró aquí y tienes que amar lo que Dios te dio. Tienes que amar. Ese es el patriotismo, amar lo que Dios nos ha dado. Trump, el que fue presidente y que quiere serlo otra vez, es un gran patriota. Ama mucho a su país y quiere verlo fuerte, y quiere verlo unido, y quiere verlo grande, y quiere verlo próspero, porque es su tierra. Ahí es donde Dios lo sembró a él. Bueno, a nosotros nos sembró aquí. Y aquí también, ahí donde nos siembra el Señor, ahí tenemos que florecer. ¿O qué no hizo la Virgen salir flores en medio del tiempo de diciembre, después de que hubo una helada en un cerro lleno de puros abrojos y espinas? Porque no salían árboles, no había árboles ahí. No había árboles. ¿Cómo pueden salir las flores que son tan delicadas, las rosas, y más las rosas de Castilla? Ella puede sacar santos de aquí, de los que estamos aquí. De aquí puede haber santos si se deciden. Es una decisión, la gracia ya está dada. Si ustedes se deciden y quieren ser santos, un día los vamos a ver ahí en los altares, y a los otros pues en el periódico. Ay, no todos los vamos a ver en los altares, porque no todos quieren ser santos, no quieren llegar muchos a tanto. Pidamos nosotros la gracia del Señor. ¿Cuántas cosas Dios hace cuando nosotros tenemos fe y queremos? Fíjense, cuando Dios le dice a Moisés que ponga su bastón sobre el mar para que se abra, algunas tradiciones dicen que sopló el viento y que el viento fue el que se paró. Otros dicen que pasó otras cosas, y otras tradiciones dicen
que cuando el primer israelita pegó carrera para meterse al mar, se abrió el mar cuando ese hombre tuvo un acto de fe. En ese momento se abrió el mar. Tal vez esto es simbólico, pero es algo verdaderamente, es algo que nos debe de ayudar a entender y a ver esto. Tenemos que ser entonces los primeros en creer. Seamos nosotros los primeros ya en confiar en Dios. Pero tenemos que hacer ¿qué? Pues lo que el Señor nos vaya a ir mostrando. Ya una vez estas tierras mexicanas se llenaron de sangre de mártires, pero como que ya se acabó, como que ya hacen falta los que siguen. Y el que sea mártir, el mártir de la tierra se va al cielo sin tocar el purgatorio. Al que Dios le da la gracia de ser mártir, porque no es cualquiera, no es que yo decida ser mártir, no, es al que Dios le quiera conceder la gracia, con su sangre unida a la de Jesús, paga todo lo que deba, por eso se va al cielo. Y si alguien reclamara, le diría a Jesús, yo te pago. ¿Qué te debe? Yo te pago. Alguien le da la vida a Jesús y con su vida, con la vida podemos pagar todo. El mártir paga todo, pero y recibe una gracia especial. No vamos así como ahorita. Si ahorita nos dijeran, nos van a martirizar, pues empieza a oler re feo de que no alcanzamos a llegar al baño. Pero el que recibe la gracia de ser mártir, le emociona el martirio. Le emociona, lo hace vibrar por dentro de amor hacia Dios. Ya va hacia el cielo, ya va hacia el cielo. Hay tantos testimonios de estos que podríamos hablar, testimonios tan hermosos de los mártires, pero ya no me quiero alargar más. Entonces, podemos ahora ofrecer nuestra sangre, nuestra vida. Podemos y debemos de ofrecer nosotros para lavar esta gran nación que Dios nos ha dado, en la que no merecíamos nacer nosotros, pero aquí el Señor nos ha querido sembrar y aquí es donde tenemos que florecer, independientemente de lo que esté pasando a nuestro alrededor. México y los mexicanos nos necesitan, pero nos necesitan santos, no de otra manera. Así como estamos no hacemos nada, no tenemos ninguna fuerza. Lo que necesita México es santos. Necesitamos trabajar la santidad. Cuando trabajemos la santidad, la oración de un santo es muy poderosa delante de Dios, muy poderosa. Podríamos alcanzar muchas cosas que quisiéramos, muchas cosas, pero necesitamos empezar todos a trabajar la santidad. Así es de que, pues sí, México nos necesita que se cumpla lo que se dice en el himno mexicano, donde él dice, un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Es que el mismo himno mexicano está repleto de fe. México es el pueblo de fe. Por eso ha sido tan y tan y tan atacado. Pero pues todavía hay sangre para derramar, ¿verdad? De los que quieran ser mártires, de los que sean llamados al martirio. Y con esto vamos a volver a levantar a nuestro México, claro que sí, pero nadie puede quitarse la vida. Es solamente que Dios le dé la gracia y que alguien le quite la vida por causa de Cristo, no por las deudas que tenga personales, por causa de Cristo. Así de que todos tenemos que empezar a luchar con el rosario en la mano, todos con la Eucaristía en el corazón, y empezar a prepararnos para ser santos. Y si Dios nos regalara la gracia de ser mártires, la entrada es inmediata al cielo. El día que caigas al suelo, el día que caigas muerto, de ahí te levantas para volar para el cielo. Esos no se detienen en el purgatorio, en nada, ya no pasan al juicio. ¿Para qué? Pagó todo. ¿Qué juicio le van a hacer si pagó todo? Esos que se mueren mártires, de la tierra al cielo. ¿No les gustaría volar de la tierra al cielo? Yo sé que ahorita no quieren irse todavía, les gusta la mala vida, pero hay que pedirle al Señor la gracia de creer, de que si Él nos va a llamar para el martirio, que le podamos decir que sí, y que el Señor nos ayude. Es que si no nos da la gracia del martirio, nos esperan muchos años en el purgatorio, porque es muy difícil alcanzar a pagar todos los pecados en este mundo ya. Son tantos y son tan graves que ya no es fácil pagar en este mundo
todos los pecados. Porque imagínense, ¿ustedes creen que tendrían vida suficiente para buscar a todos los que han ofendido, pedirles perdón y motivarlos a que les perdonen? No nos alcanza ya la vida. Ya no nos alcanza. Un atajo es el martirio. Pues por eso digo, si el Señor quisiera, pues vamos a ofrecer nuestra vida, ofrecemos nuestro corazón, y ahorita en la Santa Misa, todos los que estamos aquí y los que nos estén escuchando, los que vayan a escucharnos aquí y quieran también ofrecer su corazón para que el Señor, si quiere nuestra sangre, la tome. A nosotros nos conviene porque nos llevaría al cielo para el martirio, y yo lo ofreceré a todos aquellos que se lo digan. No me tienen que decir a mí, ni le tienen que decir a nadie, con que se lo digan a Él. Yo le pido a los ángeles que tomen el corazón de ustedes para que lo traigan a este ofertorio, y yo voy a ofrecer todos los corazones que se quieran ofrecer a Dios para que se haga su voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Y México florezca nuevamente en la fe. Nuevos guerreros, ya no de los que tiran sangre, sino de los que entregan su propia sangre. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.